Interesante la democracia americana, la de aquí, de Estados Unidos, porque refleja no solo la cruenta competencia que hay por obtener el poder público, sino el equilibrio de poderes. Y también interesante resulta saber el esfuerzo que la humanidad está intentando hacer por lograr detener el calentamiento del planeta, lo que le llaman el calentamiento global, que son dos temas que me gustaría comentar con usted esta mañana. Ayer hubo elecciones en la Unión Americana, en todos los estados de la Unión Americana, para elegir senadores, en algunos casos gobernadores, y también congresistas. Acá es muy importante comentar que se buscan mucho los pesos y los contrapesos. Es decir, como todo en política, todos los que se lanzan de candidatos pues quieren ganar. Eso es lógico, es natural. Sin embargo, es tan curiosa la manera de actuar del electorado de un país desarrollado que entienden perfectamente bien que si está gobernando el Partido Demócrata, como lo está haciendo hoy en este momento el presidente Biden, que es del Partido Demócrata, cómo las tendencias y los movimientos de los grupos de ciudadanos, pero sobre todo los grupos de poder en este país, buscan moverse de manera tal que el presidente siempre tenga un contrapeso. Y en ese sentido, pues juega un papel importante la oposición, para que el presidente de este país no tenga las manos libres ni tenga el poder absoluto y siempre tenga un contrapeso. Por eso la reacción siempre aquí es muy equitativa, pero curiosamente tiene algo de sabiduría respecto a que siempre hay un equilibrio entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Ellos no tienen el grave problema que tenemos en México de estar pulverizados y tener 6, 7, 8 partidos políticos y luego unas alianzas raras y luego unos se cambian con otros y luego aquí están muy definidos. O es demócrata o es republicano y en función de eso generan los bloques, generan las actividades y generan todos los compromisos que tienen que hacer, pero se da una competencia sumamente interesante que hoy por hoy en los números preliminares prácticamente están así a un pelito de tener uno la mayoría sobre el otro en el Senado y en la Cámara de Representantes y en algunas gubernaturas. Pero lo interesante indica hoy por hoy, no voy a hablar de números, aunque sí se publican en todos los medios y se dan casi por un hecho, no lo voy a hacer para no caer en imprecisiones, pues que no son realmente motivo de este comentario o análisis del día de hoy. Simple y sencillamente, al parecer, los republicanos obtienen una ventaja mínima sobre los demócratas, pero suficiente como para tener mayoría, ya sea en el Senado o en la Cámara de Representantes. Y esto provoca a su vez que los demócratas, que tienen un presidente demócrata, pues obviamente tengan un contrapeso para todas las decisiones que se tomen desde el Poder Ejecutivo. Es sumamente interesante, pero además es el preludio de lo que tendrá que ser la posible, la siguiente elección presidencial, que aquí son cada 4 años, no son 6 años como en México. Y entonces, por un lado, Donald Trump, el expresidente, ha planteado que va otra vez a buscarla, aunque la va a tener difícil porque hay nuevos jugadores en el Partido Republicano que también la van a buscar, me refiero a la candidatura. Y Biden también ha comentado que estaría dispuesto a buscar la reelección. Desafortunadamente para Biden creo que tiene en contra en mucho su edad. Es una persona ya muy adulta, arriba de 80 años de edad. Entonces, aunque está muy lúcido, muy completo y anda en lo suyo, pues es evidente que el pueblo norteamericano siempre tiene criterios diversos y veremos quién emerge y quién surge en los próximos meses rumbo a buscar la candidatura presidencial también del Partido Demócrata.
Entonces aquí lo importante, lo que de fondo debe de quedarnos al resto de los países, particularmente a México, que es vecino de Estados Unidos, socio comercial, y un punto de partida realmente importantísimo para la economía de los mexicanos. Debemos estar atentos también a cómo se mueven en materia democrática. Por eso la alternancia en el poder, que en una ocasión los republicanos ganan la presidencia y en otra los demócratas, y así sucesivamente, es algo que en México también ya estamos aprendiendo a llevar a cabo. Se dio la alternancia, entrando el PAN por el PRI en el año 2000, después en el 2012 volvió a entrar el PRI por el PAN, y en el 2018 entró Morena por el PRI, y así se avisoran cosas muy competidas y muy interesantes en el marco de la búsqueda de equilibrios en el poder, porque los excesos de poder son malos, aquí en China, en todos lados, y cuando hay una concentración del poder, en vez de descentralizarlo, concentras y tomas las decisiones muy unipersonales. Y si a eso le sumas que controlas al poder que es tu equilibrio, que es el poder legislativo o el judicial, pues entonces se convierte en un autoritarismo en el que se toman decisiones que puedan afectar al país en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Por eso es importantísima la democracia, por eso se están dando los movimientos estos de defensa del Instituto Nacional Electoral, el INE, con grandes disvaríos o expresiones muy fuertes del presidente de la República contra todos los que difieran de su propuesta, y sobre todo con la noticia del día de ayer que se publica hoy en los medios de que el PRI siempre sí se va a oponer a que haya cambios radicales como se están pretendiendo hacer en reforma constitucional para la reforma político-electoral, de despedazar al INE y controlarlo desde el gobierno de la República, y con todo lo que esto implica. Entonces esto pudiera provocar también ahora al revés, el rompimiento de la incipiente alianza que empezaba a darse entre el PRI y Morena. Si el PRI participa en la marcha del 13 de noviembre, domingo, y se opone radicalmente a esta reforma, pues se acabó tequería. El famoso amor de Primor, yo creo que pasará a mejor vida. Esa es una posibilidad que ahí está en el ambiente. Y también en el ambiente, pero cambiando de tema, del medio ambiente, está ahorita la cumbre mundial del clima en Egipto. La secretaria de Medio Ambiente de México, la titular de la Semarnat, en videoconferencia, no entiendo por qué no agarrar un avión, ir y participar y representar a México, como lo hicieron muchos mandatarios que allá están, pero también pues los mínimos que deben estar pues son los secretarios de Medio Ambiente, pues para eso es una cumbre mundial. María Luisa Albores, que es la de la Semarnat de México, hizo el compromiso por parte del gobierno de México de hacer una reducción de hasta el 30%. Ella dijo que entre el 22 y el 30% de disminuir las emisiones de carbono para el año 2030. Y esto se refiere fundamentalmente al hecho de que se pretende bajar la contaminación. Palabras más, palabras menos. Pero siempre hay gente, hay un experto mexicano en energías renovables que se llama Carlos Flores, que dio una entrevista al periódico The Guardian, del Guardián, y dice que es muy probable que el gobierno de México esté intentando engañar al mundo en el tema del clima de la llamada COP27 en Egipto, con acciones falsas y proyectos que nunca se construirán, y considero demasiado ambicioso lo planteado por la secretaria de Semarnat, porque él dice que ni siquiera se cumplen con las leyes existentes, con las actuales,
que el mismo gobierno es el principal contaminante y es el que propicia el hecho de la quema de carbón mineral en las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, que es el principal emisor de metano, uno de los gases más contaminantes que es producto de la explotación de petróleo. Y también acusa al gobierno de México de que no pone orden en la contaminación en el aire, en el medio ambiente. Por eso yo soy de la opinión y creo que México está en una disyuntiva importante. Sí se tiene que comprometer, eso se tiene que hacer una política de Estado de a fuerzas, pero el primer paso es iniciar con un gran programa de descontaminación. Dígame usted, ¿quién no sabe de la gran contaminación que se genera, por ejemplo, ahorita en el invierno en la agricultura con la quema de llantas para evitar perder cosechas? ¿Quién no sabe de la quema de la gavilla, del trigo o del espárrago y que se contamina todo el aire? Y lo peor y lo más grave, en todas las ciudades metropolitanas, en las grandes, todos vemos la contaminación en el aire que produce la gasolina, el diésel, el combustóleo, ya lo dije, el metano y muchos otros que generan el efecto invernadero, es decir, que por razones del clima, del frío, pues no se van al medio ambiente y se quedan, y es lo que respiramos los mexicanos. Entonces, si no hacemos compromisos serios, formales, con obligatoriedad, pero con penalidades, vamos a seguir teniendo los graves problemas como los que tenemos. Veíamos notas de Hidalgo y de Puebla donde industrias completas, una de procesamiento de animales, cómo tiran todos sus desperdicios a los ríos. Y hay que se los lleve el río, les vale. Y qué decirles de la emisión de las aguas negras del drenaje al mar directamente en el municipio de Guaymas, por ejemplo, la contaminación que se genera también por todos los que procesan sus alimentos y nomás las tiran al mar y ahí se va, ahí se le echan. Entonces, ese tipo de cosas todos las vivimos todos los días, porque si nos ponemos a ver en el contexto así muy local, pues todos sabemos que la cultura muy nuestra, mala, negativa, obsoleta, es que no ponemos la basura en su lugar. Tiramos la basura en la calle, en las playas, en muchos lugares están hechos un auténtico cochinero. Ya ni le digo el caso de Oaxaca, donde hay un problema con los recolectores de basura y que están tirando carros enteros de la basura en la ciudad. Pero eso es un tema de protesta, pero un tema cotidiano, y lo vemos todos los días. Si usted ve el Imparcial o el Expreso, cualquier medio impreso sonorense, por ejemplo, se va a dar cuenta que todos los días aparecen notas de que están llenas y llenas, sobre todo en las colonias populares, las calles, de que la gente va y tira sus bolsas de basura así, van en su carro o a pie y pum, las tiran en un baldío. Y qué decirle de las casas abandonadas. Entonces, todos esos problemas, si no nos ponemos a tener una política pública de descontaminación del país y luego ponernos reglas estrictas, ya con los industriales, ya con la misma Comisión Federal de Electricidad, con Pemex, con todos los que producen y contaminan, si no tenemos una política real, seria, obligatoria y con penalidades, nos estaríamos haciendo tontos, pero nos estaríamos haciendo jariquiri, o sea, nos estaríamos matando nosotros solos. Ese es mi punto de vista, lo comparto con usted. Que tenga un excelente día. Gracias por escucharme, que la pase muy bien. Saludos, gracias.